Muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos a nuestra capacitación de introducción a la elaboración de cerveza artesanal. Va a ser dictado por nuestro ponente, nuestro estimado Brian Jumbo. Estimados participantes, solicitamos que las preguntas las vayan realizando en la parte del chat virtual, ya que daremos lectura al final de la capacitación. Nosotros somos de Estrategia, una empresa en consultoría en gestión alimentaria y empresarial, que desde el mes de marzo del 2020 hemos dictado distintas capacitaciones para ustedes mientras pasamos este tiempo en casa, para así aprovechar al máximo nuestro tiempo adquiriendo nuevos conocimientos en diversos temas de interés. Por esta razón, en Estrategia decidimos extender nuestras invitaciones a distintos capacitadores para que nos puedan ilustrar con su conocimiento. Queremos agradecer a las personas que nos acompañan esta noche desde los diferentes países y nuestro querido Ecuador. Nosotros somos una empresa ecuatoriana y enviamos un abrazo fraterno a todos quienes nos están acompañando en esta noche. Antes de iniciar, quiero informarles que al final de nuestra capacitación vamos a sortear becas del 100, 75 y 50% para el curso completo de cerveza artesanal Beer Time Sahut, el programa número 1. Este curso tiene un costo de inversión de $25 y con un certificado de aprobación por 24 horas académicas. Lo vamos a realizar del 30 de agosto al 3 de septiembre. Hoy tengo el gusto de presentar a nuestro estimado químico de alimentos, Brian Andrés Jumbo, quien es químico de alimentos, divulgador científico, especialista en microbiología cervecera, posee un diplomado en el programa Beer the Science of Brewing por la Universidad KU de Leuven, además de cofundador de la revista digital científica Alimentos y Ciencia. Es asesor técnico en la elaboración de bebidas fermentadas. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestro estimado ponente para que nos ilustre con sus conocimientos. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, Michelle, por esa introducción. Qué agradable, ¿no? Poder compartir y, bueno, en esta noche y agradecerles a todos los presentes que se han dado la oportunidad para aprender más de este maravilloso mundo conocido como cerveza. El día de hoy estaremos entrando y veremos una introducción de cómo elaborar la cerveza artesanal. También estaremos viendo los procesos, estaremos viendo la materia prima que podemos utilizar, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, Michelle, si se logra ver ¿Sí? todo está perfecto? Por Sí. supuesto que sí. Bien, como ya les dije, estaremos viendo esto, bueno, este webinar será una introducción a la elaboración de cerveza artesanal. Como ya les dije, estaremos viendo procesos, estaremos viendo la materia prima que nosotros utilizamos. Y antes que nada, quisiera comentarles que queremos agradecerle a Estrategia por su invitación, ¿no? Y por permitirnos llegar a ustedes para transmitirle el conocimiento que hemos desarrollado en todo este tiempo, ¿sí? Bien, nosotros, yo soy Head Brewer en Sahut. Sahut Brewing Company es una empresa encargada de la oferta de productos y servicios en el campo de la industria alimenticia especializados en procesos fermentativos. Sí, ya llevamos alrededor de 2 años aquí en el mercado ecuatoriano y creemos muy importante que la innovación y el hecho de compartir conocimientos de alguna manera hace que adquiramos nuevas habilidades, compartamos lo poco o lo mucho que hemos desarrollado en este tiempo. Les invito a seguirnos en redes sociales si ustedes están interesados en elaborar cerveza o alguna pregunta sobre
procesos fermentativos, ya sea, por ejemplo, hidromiel, kombucha, nos pueden escribir. Nosotros les estaremos encantados de responderles las preguntas que ustedes tengan con respecto, de igual manera, a la química, a los procesos de todos estos productos. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver, como ya les mencionaba, vamos a ver los ingredientes, bueno, vamos a ver la materia prima, vamos a ver un equipo casero, ¿sí? Y de ahí vamos a ver, vamos a estar viendo los procesos estándares que se dan en el proceso de elaboración. Y finalmente veremos más o menos cocinar cerveza, ¿sí? Bien. Para nosotros entrar a ver la elaboración de cerveza artesanal, uno de los ingredientes principales es el agua. Muchas veces no consideramos este ingrediente, ¿sí? No le damos la importancia que tiene. Pero el agua, al contener sales, al contener muchos iones disueltos, de alguna manera ayudan a potenciar el sabor de nuestra cerveza, ¿sí? Nosotros cuando por primera vez, si vamos a realizar cerveza, lo que darán es que nuestra agua sea potable. Además de que sea potable, debemos tratar de eliminar el cloro del agua. ¿Cómo lo hacemos? Hirviendo nuestra agua, dejando de alguna manera evaporar, porque el cloro residual que se encuentra en nuestra agua potable va a ser de alguna manera perjudicial o tóxico para nuestra levadura. ¿Sí? Otro de los ingredientes que se encuentra y nosotros utilizamos para desarrollar nuestra cerveza es la malta. La malta, en este caso, es el ingrediente que le va a otorgar el color, le va a otorgar el sabor de alguna manera a nuestra cerveza. Tenemos diferentes tipos de malta, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de malta, desde maltas muy tostadas, como por ejemplo maltas caramelo, maltas negras, que estas maltas son las que nos permiten obtener las cervezas del estilo Stout, Porter, cervezas oscuras. Tenemos maltas con sabor, de alguna manera, maltas caramelo. Y finalmente tenemos también las maltas base, en este caso maltas conocidas como Pilsner, PL, ¿sí? Otro de los ingredientes que nosotros debemos considerar es el lúpulo. El lúpulo es el ingrediente que le da ese característico a una cerveza. Es decir, por ejemplo, le da ese aroma, también le da ese sabor, ese amargor a nuestra cerveza, ¿sí? El lúpulo es una flor, es primo del cannabis, ¿sí? Pertenece a la familia de las cannabináceas, ¿sí? Entonces, el lúpulo, al igual que, por ejemplo, el agua, la malta, tiene diferentes componentes. En este caso les estoy hablando de los alfa ácidos, de los beta ácidos, de los aceites, de las resinas que nosotros encontramos. Y dentro de esto también encontramos compuestos como por ejemplo la comulona, la lupulina, etcétera, ¿sí? Que van a ser estos compuestos los que nos van a otorgar ese aroma a nuestra cerveza, ¿sí? Y finalmente, la levadura, ¿sí? Como siempre sabemos decir, bueno, y por ahí he visto que, bueno, varios cerveceros, los cerveceros lo único que nosotros hacemos es el mosto para hacer la cerveza. Y es este microorganismo el que en realidad hace la cerveza. Sin este microorganismo no tendríamos la infinidad de bebidas fermentadas, no solo en cerveza, sino por ejemplo vinos, hidromiel, kombucha, gracias no solo a levaduras, sino a otro tipo de microorganismos. Pero son estos organismos que al realizar un proceso fermentativo podemos obtener este tipo de bebidas, ¿sí? Ya, todos estos ingredientes son los principales para nosotros elaborar nuestra cerveza, ¿sí? En este caso, nosotros también
aquí nosotros tenemos, aquí me olvidaba mencionarle a los adjuntos. En adjuntos nosotros podemos encontrar todos los ingredientes que no sean ya sea agua, ya sea la malta, el lúpulo, levadura. Por ejemplo, aquí en adjuntos nosotros encontramos otro tipo de granos como por ejemplo el trigo, ¿sí? El trigo encontramos también, por ejemplo, adjuntos se utiliza para hacer cerveza el arroz, encontramos también adjuntos como síropes, encontramos aquí la miel, encontramos especias, frutas, ¿sí? Aquí los ponemos como adjuntos, ¿sí? Dependiendo del tipo de adjunto, esto se va a agregar, bien ya sea en el proceso de cocción, se puede agregar también el proceso de maceración, ¿sí? Todo va a depender del adjunto que nosotros estemos utilizando. Bien, ya les hablé brevemente de los ingredientes que nosotros utilizamos, que en este caso vendrían a ser los 4 ingredientes, que es levadura, es la malta, la cebada, la cebada, la malta de la cebada, viene a ser también el lúpulo y viene a ser el agua, ¿sí? Ahora yo les voy a presentar un equipo casero que ustedes pueden utilizar en su casa para que puedan realizar su cerveza. Yo empecé con esto hace 2 años aproximadamente y obviamente al principio siempre estamos viendo videos, siempre estamos tratando de capacitarnos, ver, nos surge mucha curiosidad de cómo será realizar cerveza. Hoy en día tenemos una infinidad de información, ya sea en YouTube, en libros, encontramos en, en diferentes foros, pero bueno, qué mejor y cuando nosotros entramos y alguna persona, alguien que ya ha venido desarrollando esto, les puede transmitir. En este caso, yo les he preparado un modelo de un batch de 20 litros y qué es lo que nomás nosotros necesitamos para empezar a realizar nuestra cerveza en casa, ¿sí? Ya sea por hobby o de alguna manera por empezar a emprender, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? En este caso, yo considero que necesitamos unas 2 ollas, ¿sí? Una olla para, en este caso, macerar. Necesitamos de alguna manera un colador, ¿sí? Y una olla para nuestra cocción, ¿sí? También necesitamos un fermentador, ¿sí? Eh, un fermentador puede ser en este caso, todos empezamos de alguna manera cuando empezamos en el mundo de la cerveza artesanal, lo hacemos fermentando en plástico, ya sea en los bidones de agua, también en botellas de 5 galones, ¿sí? Ya ahí viene un tanto el ingenio de alguna manera del cervecero de poder donde fermentar su cerveza, ¿sí? En este caso también lo que necesitaríamos serían botellas. Si ustedes pueden reutilizar las botellas, ¿sí? Las botellas de las cervecerías industriales, lavarlas bien, sanitizarlas, desinfectarlas y las pueden reutilizar, ¿sí? Para su cervecita hecha en casa, ¿sí? Finalmente, bueno, aquí le conocemos como chapadora, es para de alguna manera cerrar los tillos de la cerveza. También otro de los elementos que sí o sí necesitamos es un termómetro, sí o sí un termómetro para controlar nuestras temperaturas. Necesitamos también un densímetro para nosotros medir nuestra densidad y aquí también una probeta para utilizarla con el densímetro. Ya, bien, ya vimos en este caso un equipo casero de lo que nosotros podríamos utilizar en nuestras casas. Por ejemplo, como ya les mencionaba anteriormente, las ollas las podemos prestar de nuestra mamá, de nuestra abuelita. Igual, por ejemplo, para moler nuestra malta, un molino casero que tengamos en casa, ¿sí? Bien, una vez que ya tengamos todos estos materiales, nosotros vamos a ver ahora los procesos estándar, es decir, los procesos que se dan para elaborar nuestra cerveza, ¿sí? Nosotros empezamos con la molienda, que en este caso es moler nuestro grano, nuestro grano de cebada, ¿sí? Luego pasamos al proceso de macerado, donde aquí, donde aquí en el proceso de macerado se une
nuestro grano molido con el agua, ¿sí? Y de ahí pasamos una vez que hemos finalizado el proceso de macerado, lo que vamos a hacer es un lavado de granos, ¿sí? Un lavado de granos. Luego de ese lavado de grano, todo el mosto líquido, el mosto, le transferimos a otra olla, ¿sí? Es decir, que para eso utilizamos de alguna manera nuestro colador y lo que agregamos a otra olla para pasar al proceso de hervor, ¿sí? En este proceso de hervor, nosotros es donde agregamos lo que es el lúpulo, ¿sí? Una vez que finaliza nuestro proceso de hervor, realizamos el enfriado de nuestro mosto, ¿sí? Luego de nosotros tener nuestro mosto enfriado, nosotros trasvasamos ese mosto a nuestro fermentador y aquí es donde nosotros inoculamos nuestra levadura. Finalizada nuestra fermentación, nosotros pasamos al proceso de maduración y finalmente el proceso de packaging, que no es nada más que el embotellado de nuestra cerveza, ¿sí? Estos son los procesos estándares que nosotros utilizamos y dentro de cada uno de estos procesos vienen incluidos vienen incluidos de alguna manera técnicas u otros procesos, ¿sí? Que ya los iremos revisando alrededor de este webinar, ¿sí? Entonces, como les decía, nosotros vamos a empezar por la molienda para elaborar nuestra cerveza, luego la maceración, el hervor, tenemos que enfriar nuestro mosto, luego de enfriado trasvasamos a un fermentador donde se va a dar el proceso de fermentación con la levadura. Una vez finalizada la fermentación, se da el proceso de maduración y finalmente el embotellado, ¿sí? Bien, una vez que hemos visto brevemente estos procesos de elaboración de cerveza, vamos a ir viendo cada uno, ¿sí? En este caso, por ejemplo, empezamos con la molienda, ¿sí? Si nosotros queremos empezar a hacer nuestra cerveza, como vemos aquí en el gráfico, nosotros utilizamos este molino, ¿sí? Este molino que de alguna manera nos sirve perfectamente, pero el molino más adecuado vendría a ser un molino de rodillos, porque de alguna manera estandariza nuestra molienda, ¿sí? Es decir, que ya tenemos una medida exacta para nosotros estar moliendo nuestro, nuestro, nuestra cebada, ¿sí? Nuestra malta. Em, En la molienda nosotros lo que debemos considerar bastante es la importancia del tamaño de grano, ¿sí? Es decir, que nuestro grano al realizar nuestra molienda no debe ser ni tan grueso, ni tampoco debe ser muy fino, ¿sí? Nosotros lo que debemos hacer no es molerle de alguna manera hasta obtener un polvillo, porque ese polvillo de alguna manera va a hacer que se activen compuestos como, por ejemplo, los taninos, que van a ser compuestos que nos van a dar astringencia a nuestra cerveza, ¿sí? Nosotros debemos solo partir a nuestro grano, debemos mantener la cáscara, porque esta cáscara de alguna manera nos sirve como un lecho filtrante de nuestro propio mosto, ¿sí? Entonces, como les digo, eso es lo que ustedes deben considerar en su molienda, que no esté ni muy grueso ni muy fino. Debe haber un término medio. La cáscara de alguna manera debe estar, se podría decir que la cáscara no debe estar de alguna manera triturada o que haya un polvo, sino solo romper nuestro grano, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos considerar en la molienda. Como les digo, si ustedes van a empezar a realizar cerveza, pueden utilizar este molino que bien lo tenemos, creo que la gran mayoría sí lo tenemos en casa, y si no, por ejemplo, igual lo pueden adquirir o se pueden comprar un molino, como les digo, el más adecuado vendría a ser un molino de rodillos, ¿sí? Bien, una vez que tenemos ya en nuestro grano molido, vamos a pasar al proceso de maceración.
Aquí, como les decía, en el proceso de maceración, nosotros debemos considerar nuestra agua, ¿sí? Nuestra agua aquí previamente tiene que ser hervida. Si es que ustedes no tienen de alguna manera un equipo de tratamiento de su agua, ¿sí? En este caso para eliminar cloro, eliminar diferentes iones que perjudican a la química de a la bioquímica de nuestro proceso de maceración. Aquí consejo que les doy, como ya les decía anteriormente, es que ustedes hiervan el agua, le dejen reposar para que se elimine el cloro y de alguna manera ustedes esa agua ya lo pueden usar, ¿sí? Entonces esta agua ya la pueden usar para macerar con los granos molidos, ¿sí? En este proceso de maceración, ¿qué debemos considerar? En este proceso de maceración se van a activar enzimas que nosotros tenemos en nuestra malta de cebada. En este caso, las más importantes vienen a ser la alfa-amilasa y la beta-amilasa, ¿sí? Entonces, una de las cosas que debemos considerar, como les digo, es que cuando vamos a hacer el proceso de maceración, se van a activar estas enzimas. Las más importantes, alfa-amilasa, beta-amilasa. Otro de los parámetros que debemos considerar en la maceración es la temperatura, ¿sí? La temperatura de maceración. Por ejemplo, la temperatura para la activación de la alfa-amilasa está alrededor de unos 67, 73 grados, ¿sí? Este rango de temperatura depende de la bibliografía que nosotros encontremos. Por ejemplo, yo aquí también he encontrado bibliografías que, por ejemplo, el rango de activación de la alfa-amilasa va de 65 a 72 grados Celsius. ¿Sí? Una vez que nosotros pasamos ese rango de temperatura, supongamos no nos damos cuenta o no controlamos nuestra temperatura cuando estamos macerando y nuestra temperatura de maceración alcanza los 75, 80 grados, ahí ya nuestras enzimas se van a desactivar, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando se desactivan nuestras enzimas? Ya no va a haber una conversión enzimática, es decir, que ya no vamos a obtener una gran cantidad de azúcares fermentables para nuestra levadura, ¿sí? En cambio, la beta-amilasa, esta enzima se activa a un rango de 55-65. Como les digo aquí, ya depende de la literatura. Por ejemplo, hay libros que, por ejemplo, dicen que esta beta-amilasa se activa alrededor de los 58 a 63 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, ya les digo, esto va a ir dependiendo de la literatura con la que ustedes se encuentren. Yo lo que les recomiendo aquí es que ustedes, si pueden, ustedes tienen la oportunidad de controlar o mantener la temperatura en un rango de 67 grados que se esté macerando, es lo ideal, ¿sí? Porque de alguna manera ahí estamos nosotros activando las alfa-amilasa y las beta-amilasa, ¿sí? De alguna manera en un equilibrio, ¿sí? Y estas son enzimas que van a hidrolizar los carbohidratos en azúcares más pequeños, ¿sí? Que van a poder ser asimilados por nuestra levadura, ¿sí? La cantidad que ustedes aquí, por ejemplo, ustedes se harán la pregunta que ¿cuánta cantidad de agua y cuánta cantidad de malta necesito? Para esto, por ejemplo, nosotros lo que necesitamos que considerar es 1 kilogramo de malta por cada 3 litros de agua, ¿sí? Este es el empaste de alguna manera, la relación que se da 1 a 3. Por ejemplo, para realizar otros estilos de cerveza, por ejemplo, podemos realizar un empaste de 1 a 4 o 1 a 2, ¿sí? Todo dependerá, por ejemplo, de nuestro equipo, dependerá del estilo de cerveza que queramos realizar, de los adjuntos o de los adjuntos que vayamos a poner, ¿sí? Cuando nosotros ya empecemos a hacer cerveza, por ejemplo, siempre, siempre nos van a decir, depende, siempre ustedes escucharán la palabra depende.
Entonces, por ejemplo, para realizar A, B o C cerveza o qué parámetros esto, todo va a depender, ¿sí? Del estilo de cerveza que estemos realizando. Entonces, como les decía, eso en maceración. Estos vendrían a ser los parámetros que nosotros debemos considerar. En este caso, como les decía, la temperatura. Traten de hacer que su cerveza, por ejemplo, vaya si por ejemplo están macerando a un 60 y están activando alfa amilasas, que les van de alguna manera otorgar azúcares fermentables en su mosto para que la levadura pueda asimilarlo. Al igual que, por ejemplo, si ustedes están macerando a 67, 68, solo estamos activando beta amilasa. ¿Sí? Ya. Bueno, ya hemos de tenerla al finalizar las preguntas, como nos decía Michelle. Entonces, si no tenemos algo claro o aquí surge una duda, al finalizar cualquier inquietud. Sigamos viendo los procesos. En este caso, una vez que hemos finalizado el proceso de maceración, nosotros ya obtenemos nuestro mosto, obtenemos el mosto, es un líquido que es muy rico en azúcares, ¿sí? Entonces, este mosto lo que vamos a hacer es hervir, ¿sí? Hervirlo. Eh, durante, durante el hervor, aquí nosotros podemos añadir el lúpulo y otras especias, como por ejemplo, yo que sé, quiera agregarle a mi cerveza pimienta dulce, agregarle canela, entonces es aquí donde yo le puedo agregar. En el hervor, como ya les decía, nosotros añadimos lúpulo. Aquí se va a dar una extracción y transformación de los diferentes componentes del lúpulo, como por ejemplo, la principal reacción que se da aquí es una reacción de isomerización, es decir, que yo les decía anteriormente que en los lúpulos encontramos eh, encontramos los alfa ácidos, ¿sí? Encontramos alfa ácidos, beta ácidos. Estos alfa ácidos, estos componentes, estos alfa ácidos, cuando entran al proceso de hervor, como les decía, dan una reacción de isomerización, donde se transforman en iso-alfa ácidos. Y son estos iso-alfa ácidos los que les dan amargor a nuestra cerveza. Es decir, que por ejemplo, si a mayor temperatura durante mayor tiempo eh, que esté nuestro lúpulo en contacto con el mosto, se va a dar un mayor amargor de nuestra cerveza, ¿sí? Otra de las propiedades, bueno, y de las características que nos da realizar el hervor de nuestro mosto es que de alguna manera sanitizamos nuestro mosto, es decir, eliminamos cualquier tipo de microorganismo que se nos haya integrado a nuestro mosto, ¿sí? Estas vendrían a ser las características de nosotros realizar este tipo de procesos que es el hervor, ¿sí? Como les decía, dentro del hervor se da el lupulado, que el lupulado no es más que agregar lúpulo al mosto. El lúpulo yo lo puedo agregar en pellets, pellets vienen a ser estos, ¿sí? Lo puedo agregar en flor, directamente en flor. También lo puedo agregar en extractos de lúpulo. Estos extractos de lúpulo, muchas cervecerías industriales lo utilizan, este tipo de componentes, ¿sí? Esto con respecto. Hay diferentes técnicas de igual manera de lupulado. eh, Están desde lupulado caliente, lupulado en frío. Tenemos el First Wort Hopping, que es un lupulado al empezar el hervor. Hay un Kettle Hopping, que es un lupulado al finalizar el hervor, ¿sí? Y estas diferentes técnicas que les estoy mencionando nos van a otorgar diferentes aromas, nos van a otorgar diferentes niveles de amargor en nuestra cerveza. Otra de las técnicas muy utilizadas, que es el lupulado conocido como dry hop, eh, esto se lo puede hacer en frío o lupulado en caliente, es decir,
luego de la fermentación o durante la fermentación, se puede utilizar estas técnicas. Como les digo, la finalidad de todas estas técnicas es darle a sus cervezas diferentes características de amargor y aroma, ¿sí? Porque esto es lo que nos da el lúpulo. Ya, y una vez que ha finalizado nuestro proceso de hervor, hemos aplicado las diferentes técnicas de lupulado, nosotros llevamos a enfriar a nuestro mosto. Antes de llevar a enfriar, aquí no les he agregado, pero intermedio de esto nosotros hacemos una técnica conocida como Whirlpool, que no es más que hacer que se forme un remolino en nuestra olla o en nuestro equipo de cocción, ¿sí? Hacer este remolino. ¿Cuál es la finalidad de hacer este remolino? Que todos los componentes, como por ejemplo proteínas, todo el truf quiere decir proteínas, sustancias, por ejemplo, el lúpulo mismo, de alguna manera, vaya al centro de nuestra olla y nos permita un mejor trasvase, eh, o que nuestro mosto de alguna manera vaya un poco más clarificado, ¿sí? Aquí en el hervor también nosotros también podemos aquí agregar el clarificante. Hay clarificantes de hervor como el Iris Mosh, ¿sí? Y todas las sustancias que precipiten, como les decía, haciendo el whirlpool, el remolino, ese van a ir a la mitad, ¿sí? Y de alguna manera nuestro lúpulo, como ven en la fotografía de la derecha, nuestro mosto va a salir un poco más claro, ¿sí? Nosotros para enfriar, una vez que termine el proceso de hervor, nosotros para enfriar nuestro mosto podemos utilizar un intercambiador de placas, un serpentín, ya sea de acero inoxidable o de cobre. También lo que podemos hacer caseramente es llevar a nuestra olla a una tina con hielos y hacer un intercambio de calor, ¿sí? Hacer un intercambio de calor. Esto del enfriado debemos tratar de realizarlo en el menos tiempo posible que podamos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque supongamos, no es lo mismo que nos demoremos enfriando unas 6, 8 horas a que nos demoremos enfriando una media hora, una hora, ¿sí? Porque a mayor tiempo, de alguna manera, nuestro mosto pueden ingresar bacterias, pueden ingresar de alguna manera alterantes que nos dañen nuestra cocción o nos terminen dañando de igual manera la fermentación, una vez que ya nuestro mosto esté bien frío, ¿sí? Nosotros, ¿para qué enfriamos el mosto? Es para inocular nuestra levadura, ¿sí? Nuestro mosto debe estar frío alrededor de unos 25 grados, 20 a 25 grados, ¿sí? Para nosotros poder inocular nuestra levadura. Ya, bueno, aquí otro de los procesos es la fermentación. Como ustedes podrán ver en el gráfico, nosotros tenemos conocidos una fermentación ale. ¿Qué significa una fermentación alta? También tenemos una fermentación baja conocida como lager, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia respecto a la lager de la ale, la fermentación alta de la baja? Ale, fermentación alta. Lager, fermentación baja, ¿sí? La principal diferencia, uno, es el tipo de hongo que yo estoy utilizando, el tipo de hongo microscópico. En este caso, para cervezas lager, yo utilizo Saccharomyces calbergensis o Saccharomyces pastorianus, ¿sí? Conocidas como Saccharomyces pastorianus. En cambio, para fermentaciones de tipo ale, yo utilizo Saccharomyces cerevisiae. Como les decía, la principal diferencia viene a ser las temperaturas. Por ejemplo, para cervezas ale, el rango de temperatura óptimo de fermentación es 18 grados Celsius. Pero si, por ejemplo, nuestro fermentador está a unos 20, 22, no controlamos eso, nuestra levadura va a estar fermentando. Eso no es lo óptimo, pero nuestra levadura va a estar fermentando, ¿sí?
En las levaduras lager, nosotros, como les decía, nosotros vamos a fermentar a bajas temperaturas. El rango de fermentación ideal está en entre unos 8 o 11 grados. Este rango que yo les he puesto aquí de 6 a 15 grados Celsius o centígrados, su levadura va a estar de alguna manera realizando o realizando todo el proceso fermentativo, pero las levaduras necesitan un rango de temperatura óptimo. En este caso, como les decía, de fermentación alta de cerveza ale está alrededor de unos 18 a 20 grados, ¿sí? Eso es lo ideal. Ese es el rango óptimo de fermentación, ¿sí? Para las levaduras de fermentación baja, las Saccharomyces pastorianus, está alrededor de 8 a 11 grados, ¿sí? Y finalmente, nosotros también cabe recalcar que, por ejemplo, las Saccharomyces cerevisiae y las Saccharomyces pastorianus son levaduras que nosotros hemos domesticado alrededor de los años, ¿sí? Es decir, literalmente desde que el hombre empezó a realizar cerveza. De ahí hemos venido domesticando hasta obtener estos dos microorganismos que son muy usados. Saccharomyces pastorianus, cervezas lager se utilizan más a nivel industrial, ¿sí? Es, de alguna manera este tipo de fermentaciones son un poco más limpias, tienen una duración mayor que cervezas ale. Se podría decir que la fermentación de cervezas ales vendrían a ser un poco más complejas, pero, por ejemplo, eh, digamos, de alguna manera como que hace 500 años o más se empezaron a industrializar las cervezas lager, ¿sí? Y bueno, como les decía, estos microorganismos de alguna manera se han venido domesticando alrededor de los años. Finalmente, también tenemos fermentaciones espontáneas donde nosotros vamos a poder, de alguna manera, saber que lo que provoca la fermentación espontánea vienen a ser levaduras salvajes y no solo levaduras salvajes, sino otro tipo de microorganismos. ¿Sí? Ahí tenemos cervezas, por ejemplo, Lambic, cervezas Gusu, también aquí, por ejemplo, en Ecuador, nosotros lo que realizamos la chicha, que en realidad ahí, de alguna manera, para que se produzca esta cerveza fermentativa, utilizamos diferentes ya como les decía, levaduras salvajes u otro tipo de microorganismos que realizan fermentación, ¿sí? Eso con respecto a la fermentación. Eh, Aquí yo no les puedo decir, por ejemplo, la duración de una fermentación de una cerveza va a depender mucho de acuerdo a la cantidad de azúcares, va a depender de la que tengamos en nuestro mosto, va a depender del tipo de levadura que estemos utilizando. Sí, yo no les puedo decir que, por ejemplo, eh, la fermentación de una cerveza dura 7 días porque en realidad eso no es. Muchas veces una fermentación puede durar 4 días, puede durar 5, puede durar hasta 10 días, ¿sí? O sea, todo va a depender, ¿sí? Pero el rango donde su levadura va a estar trabajando óptimamente, así, va a estar trabajando a toda máquina en cervezas ale es de 3 a 4 días, ¿sí? Es donde su levadura está trabajando a todo. De igual manera en cervezas lager, ¿sí? Bien, una vez que ya hemos finalizado el proceso de fermentación, sí, a ver, sí, una vez que ya hemos pasado el proceso de fermentación, nos vamos a estos procesos. Clarificación. La clarificación nosotros lo podemos hacer en caliente o en frío. Por ejemplo, tradicionalmente la clarificación se lo realiza en cocción. Por ejemplo, ahí nosotros podemos agregar el iris mosh, ¿sí? Que estas vienen a ser sustancias que tienen un efecto floculante, es decir, que van a precipitar todas las sustancias, por ejemplo, proteínas,
sustancias de lúpulo, ¿sí? Van a hacer que se precipiten en el fondo de su fermentador y ustedes ya pueden trasvasar, ¿sí? Muchos cerveceros artesanales utilizan gelatina sin sabor, y esta gelatina sin sabor se la utiliza para clarificar en frío, ¿sí? Una vez que, por ejemplo, ya está madurando nuestra cerveza, nosotros podemos agregar gelatina a nuestro, a nuestro madurador o a nuestro fermentador, y podemos notar que todas las sustancias, como les decía, proteínas, sustancias insolubles, precipitan al fondo de su fermentador. Bien, en la maduración se van a dar diversas reacciones, ¿sí? Es donde la cerveza va a alcanzar su perfil de sabor final, ¿sí? El Lo ideal nosotros para madurar nuestra cerveza lo debemos realizar en frío, se conoce como lagering, ¿sí? O también, por ejemplo, este término es debido a las cervezas lager. Las temperaturas de maduración pueden ir desde 0 a 4 grados Celsius, ¿sí? Eh, el tiempo de maduración también depende del estilo de cerveza que estemos realizando. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una cerveza IPA, por ejemplo, estoy realizando una cerveza de fruta, sí, el tiempo de maduración va a depender de si, por ejemplo, la fruta, supongamos la fruta, yo le agregué en la maduración o le agregué en la cocción. De todo eso va a depender. Pero en general, la maduración dura de unos 7 a 10 días. De unos 7 a 10 días ya su cerveza ya está de alguna manera, puede estar consumible. Finalmente, que vamos a ver los procesos es la carbonatación, ¿sí? La carbonatación hay dos tipos, una es la natural y la forzada. En la natural nosotros hacemos una adición de azúcar o conocida como priming, ¿sí? Nosotros agregamos una vez que ha terminado el proceso de fermentación, nosotros podemos eh, la cerveza ir agregando en nuestras botellas e ir agregando en este caso el jarabe de azúcar a nuestras botellas. O lo que se hace tradicionalmente es agregar, por ejemplo, yo estoy haciendo, como les decía anteriormente, el batch de 20 litros, eh, hay que tener en cuenta que para hacer el priming son 7 gramos por litro, entonces ahí haría yo la relación. Hago un jarabe de azúcar, ¿sí? Lo disuelvo el azúcar en agua y eso agrego a mi fermentador, ¿sí? Agrego a mi fermentador y una vez que agrego, empiezo la cerveza a agregar en botellas, los cierro con los tillos y ya pasa al proceso de maduración. O lo otro que la carbonatación forzada, que es utilizando un tanque de CO2, y para eso nosotros debemos, como les decía, utilizar un tanque de CO2 y además que nuestra temperatura de nuestra cerveza sea baja, para que de alguna manera el CO2 que estamos utilizando se solubilice en nuestra cerveza. Y finalmente, bueno, una vez que hemos terminado esto, realizamos el proceso de embotellado. Bien, ya hemos visto los procesos de manera introductoria, cada uno de ellos, y yo lo que les invito, espero haberles transmitido un poco así brevemente de la elaboración de cerveza, pero además de eso quisiera transmitirles que cocinen, que es muy bonito, ¿no? Cocinar o introducirnos en el mundo de la cerveza artesanal porque podemos conocer diferentes cosas, ¿sí? Como les decía aquí brevemente un resumen de lo que nosotros debemos realizar, en este caso la molienda y la maceración. Luego
Luego realizamos, en este caso, una vez que ya ha macerado, filtramos con nuestro colador. Pasamos al proceso de cocción y al lupulado, donde agregamos el lúpulo. Una vez que ya hemos terminado la cocción, nosotros vamos a enfriar nuestro mosto, recuerden, a un rango de temperatura de 20 a 25 grados y agregamos a nuestro fermentador. Y una vez que está en nuestro fermentador, nosotros inoculamos la levadura, ¿sí? Una vez que ya ha terminado el proceso de fermentación, alrededor de unos 4 a 7 días, maduramos. Bueno, yo aquí les he puesto clarificación porque yo muchas veces sé clarificar con gelatina sin sabor, ¿sí? Y una vez que ya ha terminado el proceso de maduración, realizamos el embotellado y yo ahí realizo la carbonatación. Y antes de finalizar, yo quiero compartirles una frase con la que en realidad acá en Sahud de alguna manera nos gusta mucho y nos identificamos, que sin duda alguna el más grande invento en la historia de la humanidad es la cerveza. Y con esto no quiero decir que la cerveza sea una bebida solo para, bueno, aquí en Ecuador decimos emborracharnos, sino es una cerveza, una bebida para compartir entre familia, entre amigos, compartir buenos momentos, ¿sí? Y lo bueno de la cerveza también es que la gran variedad de estilos nos permiten diversos sabores, diferentes aromas. Yo pienso que hay una cerveza para cada tipo de persona, para cada gusto, ¿sí? Eh, Les quiero invitar a seguirnos en redes sociales. Como les decía, si tienen alguna duda, quieren aprender más sobre cerveza, escríbanos. Si están cocinando su cerveza y tienen duda por ahí o quieren alguna recomendación, de igual manera escríbanos. Y les dejo con Michelle. No sé si tengamos preguntas. Muchas gracias, estimado Brian. Por supuesto que sí. Estimados participantes, antes de pasar a nuestra ronda de preguntas, vamos a hablar sobre nuestros cursos completos. Estaremos con nuestros ponentes, nuestro químico en alimentos, Daniel Zambrano, y nuestro químico, Brian Jumbo, quienes nos estarán dando nuestro primer programa de cerveza artesanal, Beer Time Sahud, nuestro programa número 1. Se lo va a dictar del 30 de agosto al 3 de septiembre, el cual tiene un costo de inversión de $25. Además, en este curso, el día de hoy vamos a estar dando las becas de 100, 75 y 50% de descuento para las personas que ya se inscribieron en el área del chat y en Facebook Live. Ustedes ya pueden encontrar este link de acceso para las becas de este día. Vamos a proceder con nuestro curso de Microbiology Beer, el cual se va a dictar del 13 de septiembre al 17 de septiembre. Con nuestros ponentes, y la inversión en este curso va a ser de $35 y veremos toda la parte microbiológica al momento de elaborar esta cerveza artesanal. Y para Ecuador, para la ciudad de Quito, estaremos ofreciendo nuestro curso de cerveza artesanal Home Brewers Sahud, nuestro programa número 3, que se va a hacer el sábado 2 de octubre presencialmente de 10 de la mañana a 4 de la tarde, donde aprenderemos en vivo y en directo cómo hacer esta cerveza artesanal. El costo de este curso es de $50. Van a obtener un certificado igual de aprobación. En el área del chat virtual pueden encontrar mi número de WhatsApp, donde ustedes van a poder comunicarse conmigo. Mi nombre es Michelle Benavides. Con mucho gusto les voy a poder ayudar con más información sobre estos cursos y cada programa con sus diferentes temarios para que puedan ver los temas que se van a abordar en cada uno de estos cursos. Ahora vamos a proceder con las preguntas de nuestros participantes y luego a esto vamos a hacer nuestro sorteo respectivo. En Zoom tenemos nuestra estimada Karen que nos pregunta,
cuál es el tiempo de maceración de la cerveza para que no se degraden las enzimas. Ya, bien, para el proceso de maceración, como les decía, todo va a depender también. Em, por ejemplo, lo recomendado en sí es, por ejemplo, realizar durante 60 minutos, realizar el proceso de maceración. Si yo lo hago, por ejemplo, hay estilos de cerveza que, por ejemplo, se maceran durante 90 minutos. ¿Por qué realizamos una maceración de 90 minutos? Porque nosotros de alguna manera hemos introducido otro tipo de adjuntos. Por ejemplo, muchas veces algunas cervezas, por ejemplo, las cervezas de trigo, hay un rango para la activación de sus enzimas de otro. Lo que yo les hablaba en este caso de las alfa y beta amilasas son las enzimas de la malta de cebada. Entonces, cuando nosotros inactivamos nuestras enzimas, cuando nosotros nos pasamos del rango de 1,75, supongamos estamos macerando, vamos macerando 30 minutos y no controlamos nuestra temperatura o prendimos el mechero y nuestra temperatura se fue a 75, 80 grados, ya las enzimas se inactivaron y ustedes lo que van a obtener es un mosto poco fermentable, ¿sí? Es decir, que van a obtener con una densidad muy baja y además de eso, el rendimiento va a ser muy poco. Muchas gracias. Ahora vamos a Facebook Live, donde nuestra estimada Rose nos dice, al momento de elegir los tipos de maltas, ¿cómo sabemos qué tipo de cervezas vamos a obtener? Bien, siempre cuando nosotros realicemos cualquier estilo de cerveza, nosotros lo que vamos a necesitar es una malta base. La malta base, por ejemplo, en este caso puede ser Peyel, puede ser Pilsner, puede ser Malta Múnich, maltas que no han sido muy tratadas en el sentido de que no han sido muy horneadas o este tipo de cosas, ¿sí? Por ejemplo, para yo hacer cervezas claras, debo utilizar maltas con un contenido de EBC. EBC viene a ser un parámetro de color que utilizamos los cerveceros para ver la coloración que nos podría dar en una cerveza o de alguna manera también se utiliza en las maltas, ¿sí? Entonces, un EBC bajo me va a dar cervezas claras, un EBC muy alto me va a dar cervezas muy oscuras, ¿sí? Por eso, por ejemplo, maltas chocolate, maltas tostadas tienen un EBC muy alto. Entonces, si yo tengo un EBC muy alto, por ende me van a dar cervezas oscuras, ¿sí? Un EBC medio, de alguna manera me va a dar cervezas, en este caso rojizas, ¿sí? De alguna manera cobrizas, de un marrón, de un café, me van a dar de este tipo de color en nuestra cerveza, ¿sí? Muchas gracias. Tenemos otra consulta que nos dice, ¿cómo sabemos en qué momento debemos detener el proceso de fermentación de nuestra cerveza? Ya, nosotros debemos de tener nuestro proceso de fermentación, en este caso, midiendo nuestras densidades, ¿sí? Supongamos, yo estoy haciendo una cerveza stout, ¿sí? Una cerveza stout. Entonces, mi densidad inicial, la que yo tomé cuando finalizó la cocción, ¿sí? O cuando ya mi mosto está frío agregado en el fermentador, yo tomo la densidad. Por ejemplo, me va a dar una densidad alta porque este mosto va a ser rico en diferentes azúcares, entonces me va a dar una densidad alta, ¿sí? Supongamos que empiezo yo con 1070, ¿sí? Y mi receta, mi estilo Stowe de los parámetros, por ejemplo, me dice que la densidad inicial de esta cerveza está, por ejemplo, alrededor de 1065 a 1075. Y la densidad final va a estar entre 1018 y 1003. Entonces, ¿cuándo sé cómo detener yo mi fermentación? Yo tengo que ir midiendo todos los días
ir midiendo y, por ejemplo, ustedes van a ver que en su fermentador, al primer día, al segundo día, va a estar revoloteando, va a estar haciendo burbujas. Entonces, eh, tienen que ir midiendo la densidad. Y una vez que, por ejemplo, su densidad final sea de 1015, 1018, ustedes ahí ya detienen la fermentación, ¿sí? Ahí detienen la fermentación y pueden dejarle un día más ahí a su cerveza para que la levadura pueda metabolizar todos los compuestos indeseables que no queremos. Aquí les hablo como, por ejemplo, del, di- eh, del diacetil, ¿sí? Entonces nuestra levadura vuelve a metabolizar ese compuesto para transformar en compuestos agradables al aroma para nosotros o el consumidor en nuestras cervezas. ¿Sí? Tenemos otra consulta que nos dicen, nuestra estimada Yandri o nuestro estimado Yandri, ¿las cervezas Lambic necesitan maduración? Discúlpame, Michelle, ¿me podría repetir? Claro que sí. Nos preguntan si las cervezas Lambic necesitan maduración. Por supuesto, sí, sí, sí. De alguna manera, hay cervezas que, por ejemplo, se están madurando 2 años. La mayoría de estas cervezas que se utilizan microorganismos o conocidos como fermentaciones salvajes, se maduran. Por ejemplo, alrededor de 1, 2 años, sí, 3 años, ¿sí? Entonces, todo va a depender, ¿sí? Todo va a depender en este caso también va a depender de lo que tú quieras obtener con tu cerveza, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de cervezas ya las pones a macerar por lo general en barricas de roble. Entonces, las barricas también te van a dar diferentes tipos de aromas, también te van a dar diferentes tipos de sabores y como te digo, va a depender de lo que tú quieras obtener al finalizar tu cerveza, pero más o menos ya te vas a ir dando una idea. Por ejemplo, dices, bueno, yo quiero madurar mi cerveza en esta barrica que fue de ron, que anteriormente estaba ocupada de ron. Entonces, más o menos ya vas a tener una idea de lo que vas a obtener en tu cerveza. Por ejemplo, yo que sé, vas a obtener notas a ron, se podría decir, o por ejemplo, si utilizaste una barrica de vino, vas a utilizar de alguna manera, te van a dar este tipo de aromas y sabores. Listo. Ahora en Facebook Live tenemos una consulta de nuestro estimado Javier Benavides que nos dice, si posee un equipo de aluminio, ejemplo, ollas, ¿afecta de alguna manera el aluminio a la cerveza? ¿Y qué puedo usar para bajar o subir el pH del mosto? Eh, ya, qué lindas preguntas. Verás, con respecto a utilizar aluminio, yo creo que en realidad no es que no es que de alguna manera que tú utilices una olla de aluminio ya te va a afectar tu cerveza o alguna cosa. Lo que sí, lo ideal es utilizar acero inoxidable. De alguna manera, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos mucho tiempo las ollas de aluminio, ¿qué va a pasar? Se va a dar una migración de estos compuestos a nuestra cerveza. Y este tipo de compuestos no son agradables, en primer lugar, para nuestro organismo, y no tampoco son agradables para nuestra cerveza en el proceso de fermentación, porque de alguna manera va a afectar al metabolismo de la levadura, ¿sí? Pero si, por ejemplo, tú tienes ollas de aluminio y quieres cocinar en casa, no va a haber problema, así que ya te digo de esto. Pero obviamente si tienes ollas de aluminio muy viejas o que ya han sido utilizadas muchísimo tiempo, lo que te recomendaría es cambiar, ¿sí? Cambiarle estas ollas de aluminio y, y si ya trabajas de alguna manera profesionalmente o ya produces muchos litros, lo que sí te recomiendo es o utilizar tus equipos de acero inoxidable, ¿sí? Con respecto a la otra pregunta, nosotros en el pH es otro de los parámetros que nosotros debemos considerar en la maceración, el pH. El pH ideal de maceración va de 5.2 a 5.6 y aquí es la importancia de considerar la química del agua,
¿sí? Porque la química del agua va a afectar al pH de nuestro mosto, de nuestro mosto en la maceración. ¿Y qué pasa con este pH? Por ejemplo, si nosotros tenemos un pH menor, yo que sé, 4.9, 4 punto algo, de alguna manera las enzimas, y recuerdan que les decía que las enzimas se activan a una cierta temperatura, de alguna manera el pH también influye en nuestras enzimas, en la activación de nuestras enzimas. También influye, por ejemplo, lo siento, en el carácter, por ejemplo, de nuestra cerveza, ¿sí? En el carácter final de nuestra cerveza. Por ejemplo, si yo tengo un pH muy alto y de igual manera, por ejemplo, un pH muy alto a, va a afectar, por ejemplo, el rendimiento de igual manera de mi cerveza. Entonces, ¿cómo puedo yo controlar mi pH o mantenerme en ese rango de 5.2, 5.6? Es como les dice, previamente tener un análisis de mi agua. ¿Cómo está mi agua? ¿Sí? Primero tengo que hacer un análisis físico-químico de mi agua ya tratada y de ahí agregar sales. ¿Sí? Por ejemplo, agregar sales, por ejemplo, agregar, si es que, por ejemplo, mi agua está muy acidificada, agregar, por ejemplo, carbonatos para de una manera igual, hacer que mi, que mi mosto vaya en ese rango de pH, que les decía 5.2 o 5.6. Asimismo, si está en 5.8, está llegando a 6, agregar sales ácidas, ¿sí? Por ejemplo, ácido fosfórico, creo que es el más utilizado, les diría ácido cítrico, pero muchas veces o el ácido cítrico lo que te va a dar también, de alguna manera te va a dar ese sabor a tu cerveza final. Entonces, lo que aquí más se agrega, por lo general, es ácido fosfórico. Obviamente, como les decía, haciendo un estudio previo. Por ejemplo, también una vez que ya tengo mi análisis de agua, tengo que hacer los diferentes cálculos y ahí, mediante diferentes programas que nosotros podemos encontrar en la web, podemos tratar nuestra agua. ¿Sí? Esto también, por ejemplo, antes de pasar a la siguiente pregunta, esto también lo hacemos, por ejemplo, cuando nosotros hacemos cervezas oscuras, como por ejemplo una cerveza porter, una brown ale, una stout, ¿sí? Las maltas oscuras, las maltas con un EBC muy alto, tienden a acidificar el mosto, ¿sí? Tienden a acidificar el mosto en mi cerveza. Por ejemplo, como les decía, el rango óptimo 5.2, 5.6. Al yo hacer cervezas oscuras, por lo general, si no controlo el pH de mi mosto, agregándole sales, como les decía, tratando el agua, baja y, por ejemplo, al finalizar, cuando ya tenemos nuestra cerveza, tenemos un rendimiento bajo, nuestras enzimas no se han activado, el no ha, el sabor de nuestras cervezas oscuras no ha sido el ideal, el que hubiéramos querido obtener. Por esa razón es muy importante controlar esto en la maceración, el pH, agregando este tipo de sales y previamente haciendo el análisis de agua que les comentaba. Pero, como les digo, o sea, esto también ya es un poquito ya yéndonos a más profundamente para hacer nuestra cerveza. Si vamos a hacerlo en casa, no se preocupen, háganlo. Ya verán que eh, alrededor que van haciendo su primera, segunda, tercera cocción, ustedes van a ir adquiriendo experiencia, van a ir de alguna manera adquiriendo pasión por la cerveza y van a ir mejorando todo este tipo de procesos. Tenemos otra consulta que nos dice en Zoom, nuestro estimado Eduardo Girón, que a qué temperatura se debe hacer la cocción en el paso de clarificación. Por ejemplo, tú para clarificar tu mosto, tú le puedes agregar unos 5 minutos antes el Irish Moss, le puedes agregar y ya la temperatura a la que ya, por ejemplo, aquí en el Ecuador, llega a 92, 92 es por la diferencia de presiones que estamos aquí en Quito.
Y por ejemplo, ahí en la costa es más de 100 grados, ¿sí? Más de 100 grados tiene que estar ahí su mosto hirviendo, ¿sí? Nos dice nuestra estimada Gretel si es que se filtra y en qué momento del proceso se hace esto. Sí, claro, o sea, por ejemplo, podemos filtrar nuestra cerveza después de la maduración. O también podemos filtrar nuestra cerveza una vez que finaliza la fermentación, ¿sí? Para evitar que, por ejemplo, se nos vayan restos de levadura, restos también, por ejemplo, si hemos hecho un dry hop, restos de lúpulo, ahí nosotros podríamos realizar la filtración, pero obviamente aquí ya necesita un equipo adecuado, porque antes de pasar a la siguiente pregunta, les quiero comentar los tres enemigos de la cerveza, que viene a ser la luz, el oxígeno y el calor, ¿sí? Entonces, estos de alguna manera van a hacer que su cerveza eh, baje la calidad y se dañe, ¿sí? Por ejemplo, si yo ya le tengo en mi fermentador y le paso, por ejemplo, por un colador, una vez que ya ha terminado mi fermentación, le paso por un colador, ahí estoy oxigenando mi cerveza. ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que, como les digo, baje la calidad de su cerveza. De igual manera, si su cerveza está embotellada y ustedes les dejan en el sol, las dejan al ambiente a su cerveza, el tiempo de vida útil, es decir, claro, el tiempo de vida útil de su cerveza va a ser mucho, mucho menor. ¿Sí? Entonces nosotros, eso es lo que debemos considerar cuando ya estemos produciendo nuestra cerveza o ya tengamos embotellada. ¿Sí? Nuestro estimado Santos Inquilla nos dice en qué parte del proceso es recomendado agregar frutas, como por ejemplo maracuyá, para sacar el aroma. Ya, como les decía, todo va a depender. Mm, Tú puedes agregar maracuyá, puedes agregar en la cocción, ¿sí? En este caso yo creo que ahí te va a dar más, te va a dar un sabor, pero donde te va a dar, otorgar aroma y todo eso, lo puedes hacer en la maduración, ¿sí? En la maduración o, sí, en la maduración le podrías hacer. O cuando ya está al finalizar la fermentación, por ejemplo, ya está en el cuarto, quinto día, tú agregas la fruta y le dejas ahí. Le dejas ahí que esté y de ahí ya empiezas a trasvasar tu cervecita, ya sea a la botella o al madurador que estés realizando. En Facebook Live, nuestro estimado Dani nos dice en qué cantidad se colocaría la gelatina sin sabor para clarificar la cerveza. La cerveza nosotros colocamos 7 gramos por cada 20 litros. A nosotros en Sahut Cervecería es lo que nos funciona. Por ejemplo, he visto otros cerveceros o ustedes podrán encontrar en internet que a veces utilizan más o utilizan menos. Como les digo, yo les invito a experimentar. En este caso, yo utilizo eso, me viene el sobre de la gelatina, le agrego y me salen cervezas muy, muy clarificadas, muy, muy translúcidas, se podría decir, dependiendo del estilo. Nuestra siguiente pregunta nos dicen ¿en qué lugares se puede conseguir los diferentes tipos de malta? Esto ya depende del país. Claro, por ejemplo, aquí en Ecuador hay muchos proveedores. Me parece que aquí hay no sé, más de 10 proveedores. Mm, los más conocidos aquí de aquí de Quito, Beerland, Brau Supplies, Republican, tú los puedes encontrar en internet si deseas, en este caso, conseguir malta. Y no solo malta, ahí obtienes todos los insumos para elaborar tu cerveza. Igual supongo en otros países deben haber sus proveedores para poder realizar su cerveza. Nuestra siguiente consulta de nuestro estimado Byron nos dice, ¿es necesario realizar el proceso de blanqueado en la fruta? ¿Cuál me recomendaría? Para adicionarlo,
en mi caso, en Cold Crush para obtener más aroma en mi cerveza? Claro, por ejemplo, aquí, como ya nos menciona Byron, para nosotros poder, como les decía, utilizar lo que es frutas, utilizar especies, especialmente si le vamos a agregar, por ejemplo, en la maduración, nosotros lo que debemos hacer es, de alguna manera, previamente tratar nuestra fruta, ¿sí? Porque no queremos que nuestra cerveza se contamine. En este espacio, en este proceso, ya una vez que nuestra cerveza ha terminado la fermentación, es muy susceptible a contaminación, ya sea de microorganismos como hongos, se pueden contaminar por bacterias, ¿sí? Entonces, nosotros para agregar fruta en este caso debemos tratar, como ya lo dijo Byron, por ejemplo, uno de los tratamientos de la fruta es el blanqueamiento. Por ejemplo, nosotros lo que sabemos hacer, yo preferentemente agrego pulpa, que ya me viene, por ejemplo, generalmente ya me viene pausterizada, entonces de alguna manera ya tengo la pulpa ya sin se podría decir, sin ningún tipo de microorganismo, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es dejarle a mi pulpa, la dejo al ambiente y una vez que ya está, la abro, le agrego a mi cerveza. Cuando yo utilizo fruta, lo que hago, dependiendo, por ejemplo, así mismo, si voy a utilizar, por ejemplo, maracuyá, yo lo que hago primero es esterilizarla de igual manera a mi fruta, le llevo le llevo a unos 70 grados, ¿sí? Para que de alguna manera todos los microorganismos que están ahí, inhibirles, ¿sí? Inhibirles, que ya no haya crecimiento. Y una vez que tengo eso, tengo que ser muy cuidadoso al agregarle. Yo le sé agregar para que no me, no, no, esa fruta no me haga muy turbia la cerveza, le sé agregar en unas mallitas, en unas mallas, tipo como las medias de, tipo mallitas de nylon, le agrego y ahí me ayuda de alguna manera a otorgar mayor aroma, que es lo que yo quisiera en mi cerveza. Pero también, como les digo, todo instrumento que estén utilizando ya en el proceso de fermentación, o sea, ya después de terminada la fermentación o durante la fermentación, ustedes tienen que sanitizar y limpiar adecuadamente, porque si no, su cerveza se va a contaminar y después, por ejemplo, si no se tiene esto, les va a tocar tirar por la cañería 20, o sea, los litros que ustedes estén haciendo. Y nos va a pasar porque a nosotros nos ha pasado, nos ha tocado tirar 50 litros porque se nos ha contaminado o se nos ha dañado o alguna de estas cosas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les digo, cuando vayan a agregar fruta, tengan bastante cuidado con esto. Una consulta de nuestra estimada Ángela nos dice, ¿cerveza con hidromiel se puede elaborar? Sí, sí, se puede elaborar la cerveza con la hidromiel. Si tú haces un blendeo, es decir, mezclas dos tipos de bebida, te da otro tipo de bebida fermentada que se conoce como, mm, no tengo el nombre ahorita, pero hay un nombre para la cerveza y la hidromiel, pero sí se pueden mezclar estas dos. No recuerdo ahorita el nombre, la verdad. Se me olvidó. Nuestra o nuestra estimada Yandri nos dice, ¿se puede corregir el pH antes de la maceración? Verás, en esto, cuando nosotros estamos ya macerando, nosotros ya agregamos, por ejemplo, ya nuestra malta y todo eso. De ahí tomamos una alícuota y medimos nuestro pH. Entonces, eh, entonces verás, de acuerdo a tu análisis físico-químico del agua que hayas hecho y utilizando los diferentes software, programas, obviamente tú puedes de alguna manera agregar las sales y tú ya vas a ir viendo que una vez que ya estás macerando, vas a ir viendo el pH que te va saliendo.
Y por ejemplo, si ves que está de más o está menos, puedes también ir agregando tus sales. Pero obviamente esto no es tan recomendable. Lo que te recomiendo es que, por ejemplo, ya tengas tu análisis de agua listo, ya esté estudiado y todo, utilices los diferentes programas y, por ejemplo, ahí ya vas a ver cuánta cantidad de sales necesitas para que el pH esté en ese rango de nuestra maceración. Nuestra estimada Daniela nos consulta si nos podría repetir, por favor, cuáles son los rangos de EBC para ser considerado como alto, bajo o medio. Ya verán, los rangos de EBC, por ejemplo, para las maltas, por ejemplo, van desde 2 a, por ejemplo, supongamos una malta Pale Ale. Una malta Pale Ale, el rango de EBC, por ejemplo, va de 2 a 4, de 2 a 6. Eso va a depender de la fábrica malteadora, del proceso que ellos hayan realizado para esta malta. Por ejemplo, Pilsner va a tener un poquito de EBC un poquito más alto. Y, por ejemplo, maltas como las maltas oscuras, como la malta chocolate, la black malt, van a tener un EBC más alto. Realmente ahorita no tengo ese dato, pero el EBC, por ejemplo, también es considerado en cervezas. Por ejemplo, el EBC va desde 2, va hasta más o menos, me parece que es 50. Entonces, las cervezas más claras van a tener un EBC más menor, van a tener un EBC mínimo, y las cervezas oscuras van a tener un EBC mucho más alto, ¿sí? Vamos a dar paso a dos preguntas finales, estimados participantes. En Facebook Live, nuestro estimado Oscar nos pregunta de qué forma se pueden medir los niveles de concentración de diacetilo a nivel artesanal. Eh, a ver, ¿dónde está? Aquí. Ya, los niveles de diacetilo a nivel artesanal realmente no los puedes medir. Lo único que tú puedes es desarrollar en tu sentido del gusto, del tacto, y podrías sentirle. Lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, pruebas. Si tú, por ejemplo, si tu cerveza contiene diacetilo o si tienes diacetilo aún, pero, por ejemplo, decir, yo tengo de diacetilo tanta cantidad de PMs o tanto esto, no, eso ya mides, por ejemplo, en un HPLC, en un cromatógrafo de gases, y ahí podría realizar. Lo que sí nosotros podemos hacer es pruebas para saber si tenemos diacetilo aún en nuestra cerveza, o sea, si nuestra levadura aún no ha aún metabolizado este compuesto. Y nuestra última consulta en Zoom nos dice nuestro estimado Hugo Bautista. Buenas noches, quiero probar con la quinoa real. Hay ecóticos muy prometedores. ¿Qué me augura? Quinoa dijo que quería utilizar. Sí, correcto, quinoa. Sí, o sea, sí, te comento que hace un año y medio nosotros realizamos una cerveza de quinoa utilizando obviamente adjunto. Eh, no nos salió tan buena que digamos, pero lo que sí tú, o sea, lo que te podría recomendar es que, eh, verás, por ahí hay unas tesis, por ahí vi que han desarrollado algunas tesis, entonces puedes ir leyendo e ir agregando por ejemplo, como te decía, en el proceso de maceración. Obviamente tienes que ir viendo la relación que tú quieras utilizar, porque sabemos que la quinoa contiene muchas más proteínas. Las proteínas de alguna manera en nuestra cerveza van a hacer que, por ejemplo, proteína para, en este caso, el contenido de aminoácidos para nuestra levadura de la quinoa va por ahí, o sea, nos podría ayudar. Pero, por ejemplo, la quinoa se puede gelatinizar mucho, no te da de alguna manera un aroma o no te da.
Entonces, debes considerar todo eso. También la quinoa contiene saponinas, que vienen a ser sustancias que te dan astringencia. Entonces, también debes considerar eso al momento de realizar tu cerveza. Pero lo que les invito a cada uno de las personas que me están escuchando, es que innoven, busquen qué pueden realizar con pueden realizar nuevas cervezas. Por ejemplo, hace 15 días escuchaba que en Estados Unidos había hecho un nuevo estilo de cerveza, ¿sí? Un nuevo estilo de cerveza. Entonces, miren lo que nosotros podríamos hacer, por ejemplo, aquí en Ecuador, que es un país mega diverso, con diferentes plantas, especias, frutas que nosotros podríamos utilizar para realizar nuestra cerveza, ¿sí? Y de alguna manera, haciendo este tipo de cosas, nosotros podemos potenciar, en este caso, a Ecuador, a nivel de Latinoamérica y del mundo como potencia cervecera y como lugar gastronómico. Y no solo aquí, por ejemplo, puede ser a nivel de Latinoamérica, nuestra Latinoamérica es muy diversa. Tenemos mucha cultura, tenemos muchos diferentes, como les decía, ingredientes que podemos agregar, que podemos jugar. Y ahí estamos innovando, no nos estamos de alguna manera quedando con los típicos estilos de cerveza o mi cerveza esto. Como les decía, hay una cerveza para cada persona. Si por ejemplo a alguien no le gusta la cerveza, le va a gustar la cerveza artesanal, porque aquí va a encontrar diferentes tipos de aromas, diferentes tipos de sabores. ¿Sí? Bueno, estimados participantes, hemos finalizado la ronda de preguntas. Agradecemos a nuestro estimado Brian Jumbo por todas las respuestas y el tiempo para las mismas. En este momento vamos a proceder también ya a nuestro sorteo para las diferentes becas, sin antes mencionarle los módulos que vamos a analizar en este programa que estamos viendo en pantalla de cerveza artesanal Beer Time Sahut. Vamos a tener 4 módulos en donde en el primer módulo estaremos viendo la historia y revisión básica de estilos en el origen de la cerveza, diferencia entre cervezas industriales y artesanales. Para nuestro módulo 2 estaremos viendo los ingredientes, el agua, la calidad del agua, la influencia en la cerveza, la malta, los tipos de malta, el lúpulo, veremos lúpulos amargos, aromáticos, mixtos, formas de conservación, formas comerciales. Estaremos viendo la levadura, tipos de levadura, su perfil aromático y sensorial, además de otras temáticas. En nuestro módulo número 3 estaremos viendo la molienda y maceración, donde veremos el pH, el control de temperatura, la conversión enzimática. En filtración veremos filtración, cocción y lupulado. También estaremos viendo la fermentación, la maduración y clarificación, además del embotellado y carbonatación en módulo 3. En el módulo 4 estaremos viendo muchas más temáticas con nuestros ponentes en nuestro curso de cerveza artesanal Beer Time Sahut, que lo vamos a realizar del 30 de agosto al 3 de septiembre. Con una inversión de $25, lo vamos a realizar de 7 a 9 de la noche. Bueno, vamos a proceder para nuestras becas para todas las personas que se inscribieron, ya que en Facebook Live y en Zoom ustedes poseían el link de acceso para este pequeño sorteo. Así que ya en breve les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver quiénes son los o las ganadoras para nuestro curso completo de Time Sahut. En este momento vamos a proceder con nuestra primera beca, que va a ser del 50%. Y nuestra ganadora de la beca del 50% es nuestro estimado Yandri Javier Palacios Zambrano. Se hace acreedor al 50% de beca para nuestro curso completo de Beer Time Sahut. Ahora vamos a proceder
a nuestra beca del 75%. Y nuestra ganadora del 75% es nuestra estimada Andrea González Godoy, que se hace acreedora al 75% de beca. Felicidades, Andrea. Estimados participantes, vamos a dar ya paso a nuestra última beca del 100% para nuestro curso de Beer Time Sahut. Para las personas que se inscribieron y se encuentran dentro de Zoom, para efectivizar su beca, les voy a pedir que después me ayuden encendiendo su cámara y su micrófono, por favor. Así que vamos a dar paso a nuestra beca del 100%. Y nuestro o nuestra ganadora es María Andreina Guerra, que se hace acreedora al 100% de beca para el curso completo de Beer Time Sahut. Ahora voy a pedir que nuestro estimado Yandri Javier Palacios me ayude activando su cámara y su micrófono para hacer efectiva la entrega de su beca. Buenas noches. Muy buenas noches, estimado Yandri. Qué gusto. Le extendemos nuestra felicitación por haberse hecho acreedor al 50% de beca. Coménteme, ¿cómo conoció acerca de estrategia? A través de Facebook. Qué gusto, estimado. Tal vez algo que recalcar de la capacitación que le haya gustado del día de hoy. Las preguntas fueron concisas por parte del capacitador. Muchas gracias, estimado. Coménteme, ¿usted va a hacer uso de su beca o la va a usar para un amigo o familiar? Sí quisiera hacer el uso de la beca, pero no sé si sea factible para el tema de microbiología o es específicamente para esto. Puede ser para esto. Sí, correcto. Puede ser para cualquiera de nuestros dos programas. Sí, quisiera bueno, hacer estimado, uso para... Claro que sí, por supuesto que sí. De estrategia, felicitamos a nuestro estimado Yandri Javier Palacios por hacerse acreedor al 50% de beca para el curso de cerveza artesanal. Le agradecemos mucho sus respuestas. Ahora voy a pedir que nuestra estimada Andrea González Godoy me ayude encendiendo su cámara y su micrófono, por favor. Al parecer, nuestra estimada Andrea se encuentra por medio de Facebook Live. Ahora, nuestra estimada María Andreina Guerra, si me puede ayudar encendiendo su cámara y su micrófono, por favor. Estimados participantes, también les recuerdo que pueden adquirir el certificado de la capacitación que acabamos de recibir esta noche, que va a ser emitido por 2 horas académicas como introducción a la elaboración de cerveza artesanal. Si desean mayor información, se pueden comunicar conmigo. Mi número está en el área del chat virtual para que se puedan comunicar. Les podemos hacer llegar la grabación sin ningún problema para que ustedes la puedan revivir. Nuestra estimada María también se encuentra dentro de Facebook Live. Estimados participantes, para hacer efectiva su beca, es necesario que se comuniquen con cualquiera de los administradores del grupo de WhatsApp, dando sus datos, correo, número de cédula, para proceder a la inscripción de los mismos. Además, les invito a que se queden dentro de los grupos de WhatsApp, ya que los mismos siempre estaremos enviando todos los martes
el link de acceso a nuestras capacitaciones gratuitas que son de diferentes temáticas de interés para ustedes. Nos consultan por interno el costo del certificado. Si desean acceder al certificado, este tiene un costo de $5. Y si desean inscribirse a los cursos completos de cualquiera de los 3 programas de cerveza artesanal Sahut, se pueden comunicar con nosotros y estaremos proveyéndoles de los temarios respectivos para que ustedes puedan acceder a mayor información. Bueno, estimados participantes, hemos llegado al fin de nuestra capacitación. Aparte de estrategia, agradecemos a nuestro estimado Brian Andrés Jumbo por todo el tiempo y conocimiento que nos impartió, y a cada uno de ustedes por habernos acompañado esta noche. De parte del equipo de estrategia, les deseamos que todos tengan una hermosa noche. Muchísimas gracias a todos.